Bueno, y si algo hay en el Camino de Santiago que representa también a La Rioja, es la localidad de Leiva, donde está la Virgen Peregrina con el niño. Bueno, pues ya casi para ir terminando este recorrido, vamos a ver la danza peregrina de Leiva, que se interpreta con los trajes de peregrina, y los hombres llevamos el traje, una capa de peregrino. Si se dan cuenta, vean qué guapa Alba. Si de algo podemos presumir en La Rioja es de las mujeres guapas que tenemos, ¿eh? Bueno, va vestida con el traje muy similar, por no decir copiado, de la talla policromada del siglo XV que hay en la ermita de la Virgen de Leiva. Si se da la vuelta, vemos que en la capelina lleva distintas medallas, que era cuando las peregrinas pasaban por los distintos lugares de peregrinación y les iban poniendo esas medallas y esa concha identificativa del Camino de Santiago. Como verán, es una danza también muy antigua y en este caso nuestros gaiteros la van a interpretar también con flauta. Con todos ustedes, la danza de la peregrina, que no tiene nada que ver, verán qué contraste con el resto de las danzas de nuestra tierra.